Tatiana, felicidades. Muchas gracias por estar aquí. Para hacer el coloquio yo creo que lo mejor va a ser que levantemos manos e intentaremos atenderos a todos, a todas las preguntas que surjan. Si tenéis una pregunta, por favor, no esperéis a hacerla porque los minutos se van rapidísimo. Tatiana, ¿algo que nos quieras comentar inicialmente? Bueno, tal vez brevemente contarles que la historia nace porque una de las protagonistas, Miriam, es una amiga muy querida y muy cercana a mi vida, a quien conozco hace más de 20 años y a quien dejé de ver por un tiempo y me reencontré con ella un año después de que había salido de la cárcel. Y estaba muy enferma, estaba como muy rota y en esa ocasión no podía siquiera mirarme a los ojos. Y al poco tiempo me hizo llegar, no sé si un poco queriéndome explicar o queriéndome decir algo, me hizo llegar a casa un paquete lleno de retazos de papel rotos y sucios, donde ella había escrito muchos poemas que los hizo mientras estuvo en la cárcel. Y realmente cuando yo leí esos poemas y sentí esas palabras fue un poco el origen de este trabajo. Y bueno, después la busqué y hablamos largamente y le pregunté si ella quería compartir su testimonio y pues que contáramos lo que había pasado ahí adentro, y aceptó, y por eso ahora está esta película. ¿Alguna pregunta en la sala? Aquí, si le puedes acercar el micrófono. No ha podido salir esta película para poderla ver. Pienso que no hay repercusiones, no hay, porque esto es una mafia total, gubernamental, y no hay repercusiones en absoluto. ¿Cómo podemos ver esto? En el sentido de esta película, si hay repercusiones para alguno de los personajes o de la gente. De ellos, para ustedes que lo han hecho. Bueno, ahora mismo en México están pasando cosas mucho más terribles de lo que se cuenta aquí a mucha gente, y sí hubo un temor importante sobre cosas que se dicen en la película y sobre una secuencia en especial que tuve que censurar, desgraciadamente, porque era una información hasta cierto punto inédita que podía destapar una investigación fuerte que pudiera traer un riesgo importante para Miriam o para gente del club que hizo esta película, y decidí eliminarla en el último momento. Y hubo toda una evaluación de seguridad que hicimos al final del proceso con unos expertos en seguridad, digamos, porque ahora en México hay expertos en seguridad a los que mucha gente acude y que asesoran y que cuidan a muchos periodistas que ahora mismo muchos periodistas se mueren haciendo su trabajo en México. Y digamos que les pedimos una especie de diagnóstico para estar preparados, para estar listos en caso de que hubiera alguna señal que pudiera poner en riesgo a alguna de las protagonistas o al productor o a mí, etc. Y el diagnóstico que ellos hicieron al final fue que una película no tiene un impacto realmente importante a nivel masivo, y un documental desgraciadamente menos. En México es difícil el acceso al cine mexicano, a pesar de que es un momento casi de oro, en donde se están haciendo 140 películas al año ahora, pero eso era uno de los riesgos, uno de los factores que minimizaba los riesgos muchísimo, ¿no? La cantidad de gente a la que puede llegar este trabajo. Y por otro lado también ellos dijeron que al no haber una acusación directa a una persona en particular, el riesgo también era mínimo, y que mientras no les tocáramos el negocio
y el dinero siguiera funcionando, digamos, para ellos, pues no íbamos a molestar a nadie, ¿no? Entonces, realmente la película no acusa a nadie directamente, ¿no? Nunca fue ese tampoco el objetivo de la película, ¿no? El objetivo era voltear la mirada a las personas, a la gente, acercar los testimonios de gente como ellas, que de alguna forma representan o son un espejo de lo que está pasando en México, y poder acercarse con una intimidad y con una fuerza distinta a la información que nos dan todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, afortunadamente no, y espero que no haya ningún tipo de riesgo. Una de ellas, Adela, tiene un protocolo de seguridad fuertísimo. Ella está amenazada de muerte y ella hace varios años ya que tiene, así le llaman, protocolo de seguridad. Cambia de celular cada muy poco tiempo, nadie sabe en dónde vive, ni su propia familia, y ellos ya han tenido un par de atentados por parte de la policía. Entonces ella es experta y tiene sus propios mecanismos, es experta en cómo cuidarse. Yo le doy las gracias porque este señor ha dicho al principio que tenemos una idea muy superficial de los problemas que hay, trata de blancas, esto, lo otro, pero de esto yo no tenía ni idea de que existía esta mafia total entre policías, el cartel, increíble. Gracias. Gracias. Sí, podemos bajar el micrófono aquí a primera si fila. no, hablo fuerte. No, solo que en la última fila igual no te oye. Hola, buenas noches. Me ha encantado tu trabajo. Y quería preguntarte cómo se te ocurrió la idea de la voz en off y qué buscabas con ello. Bueno, en realidad hace un tiempo que tengo explorando este recurso. En la peli anterior comenzó esa exploración. Esta es mi segunda película y decidí continuarla y llevarla un poco más lejos, ¿no? Porque hay uno de los personajes que no aparece nunca a cuadro. Y en realidad es como una búsqueda y un aprendizaje con esa exploración, ¿no? Para mí la voz, aprendí en la película anterior que la voz es algo que puede conectar con el espectador. Aprendí que la voz de alguna forma te deja como asomarte al interior de una persona y te deja percibir cosas y mirar como muy adentro del otro, ¿no? Y esta era una película donde era importante acercarse, y bueno, yo lo hago a través de la voz. Entonces, la próxima creo que ya eso va a cambiar radicalmente. Cine mudo. Cine mudo ya. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, felicidades. Saliendo de una estructura clásica del documental, del reportaje, donde aparece la imagen del personaje que está hablando durante una hora y pico, ¿no? ¿Por qué elegiste este tratamiento audiovisual primero, donde en ningún momento sale ninguno de los espacios que va narrando, ni la cárcel, ni su casa, ni su hijo, ni ella? Y luego, ¿qué conexión haces con las dos historias? ¿Por qué esas dos historias? O sea, ¿qué conexión ves tú entre las dos historias? Y en una sí aparece la familia, sí aparece el personaje, y en otro no aparece el personaje. El tratamiento es algo en lo que me gusta trabajar mucho, que es de las cosas que más emoción me da cuando emprendo un proyecto, digamos, y pues era importante un tratamiento visual fuerte, un trabajo visual fuerte en esta película, y sonoro también, porque para mí hay una carga importante de subjetividad en este trabajo que transmite como cosas por lo que yo aposté mucho. Y bueno, la cárcel es un espacio peligrosísimo al que de ninguna manera podíamos acceder, pero aunque hubiera podido acceder, no hubiera rodado la cárcel. En esta película yo quería ser lo menos gráfica posible,
y de alguna forma la imagen no está directamente vinculada con lo que se está diciendo, un poco con la idea de la evocación y de abrir un espacio importante para que el espectador termine de completar como las imágenes y el infierno en el que ella está metida, ¿no? A través de la voz y de un viaje, que es el viaje que ella hace una vez que sale de la cárcel. Ella viaja de Matamoros, que está en el norte de México, pegado a Bronxville, y recorre todo el Golfo hasta llegar a Tulum, que está en la Riviera Maya. Son más de 2000 kilómetros. Entonces este fue como el dispositivo que yo decidí para contar la historia, y luego pues muchas decisiones de la imagen surgieron durante la investigación, ¿no? Yo me fui a Matamoros, recorrí el mismo camino, accidentalmente fue en época de lluvia cuando hice este recorrido, yo un año antes de hacer la película, y pues me tocaron muchas tormentas y muchos cielos oscuros y cargados, y darme cuenta cómo se transformaba el paisaje del norte al sur también se volvió como, me decían como muchas cosas las imágenes que yo veía a lo largo del camino, y supe que el clima de esta película tenía que ser en la época de lluvias, que acompañaba perfectamente el estado de ánimo y la transformación psicológica del personaje. Y así, bueno, podría seguir un montón de cosas más, ¿no? Descubrí en este viaje, por ejemplo, también que la guerra se ve en la carretera. Las carreteras de México ahora mismo hay muchos retenes militares, es muy común ver convoys así gigantescos de camiones y soldados circulando por las carreteras. Uno pasa por retenes policíacos federales, estatales, municipales, a lo largo de 2000 kilómetros, muchos. Y entonces todas esas cosas se van volviendo parte de la película desde la investigación, y luego se vuelven líneas narrativas, que es lo que le decimos, y bueno, un poco, o sea, esa fue un poco la apuesta. Y estas dos historias, porque aunque son distintas, para mí significan una misma voz, es un pedacito de lo que está sucediendo en México ahora mismo, ¿no? Entonces yo quería una segunda voz que acompañara la voz de Miriam, que fuera un contrapunto visual, narrativo también, donde poder detener el viaje, entrar en la vida cotidiana de estos personajes, y donde verla a ella. Y me parecía muy importante buscar a una madre que estuviera buscando a un hijo o a una hija, y de alguna forma es la voz de muchas madres que están buscando ahora mismo a sus hijos desaparecidos en México. Hay cientos de familias buscando a sus hijos desaparecidos en México ahora mismo. Y la decisión de no mostrar el rostro de Miriam un poco va en ese sentido. Era como decirle al espectador que cualquiera de los rostros que vemos a lo largo del camino podría ser ella, que a cualquiera de ellos le puede suceder lo mismo, porque ahora mismo cualquier ciudadano común en México está en una situación, o sea, vulnerable. Realmente podría suceder, si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podría levantarte la policía, o podrías, todos los casos de lo que está sucediendo ahora cada vez son como más cercanos, ¿no? Y uno piensa todo el tiempo, a lo mejor el próximo soy yo. Entonces un poco era eso, al vincular la voz de ella, no a un solo rostro, sino a muchos rostros, esa era un poco la idea, como decir, cualquiera de ellos podría sucederle, ¿no? Más preguntas en la sala. Tatiana, muchísimas gracias por tu valentía profesional e intelectual en esta película. Enhorabuena. Yo tuve la suerte de ver tu primer documental hace unos años y me hacía muchísima ilusión ver este. Enhorabuena, porque sigue teniendo su sello, pero también se nota que has avanzado. Bueno, no es que haya un avance, pero que estás buscando otros lenguajes y otras formas de
contar historias. Te quería preguntar algo que igual es un poco personal, pero los documentalistas no somos periodistas, ¿verdad? Entonces, y esto se nota muchísimo en tu película. Y cuando haces una película que tiene tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta frustración de la injusticia, te quería preguntar ¿dónde colocamos eso los documentalistas para no profesionalizar el dolor? O sea, ¿dónde se coloca eso para hacer otro proyecto y que los documentales no se conviertan en otra historia que contamos como una fórmula? Y cómo tú puedes llevar esto. No sé si entendí bien la pregunta. Bueno, hay toda una cuestión de distancia que uno toma al trabajar con temas tan dolorosos mientras haces la película, ¿no? Y mientras editas, y en las entrevistas sobre todo, ¿no? Hay como una pared que a mí me sucede que yo tengo que levantar para no romperme mientras estás trabajando, ¿no? Porque no puedes romperte, no puedes ponerte a llorar a la par que el personaje, tienes que tener la cabeza muy fría y estar muy atento para poder encontrar y para poder atrapar lo que estás buscando, ¿no? Y luego es muy complicado, esta peli realmente me ha dolido mucho y me ha costado mucho hacerla, y yo creo que justo ahora estoy como en una etapa como aprendiendo a que hay que limpiarlas también, las películas. Gracias. Más preguntas en la sala. Hola. Tatiana, pues yo agradecerte. Soy mexicana, vivo desde hace muchos años aquí en México, vivo aquí en Madrid y en España, y la verdad estoy emocionadísima. A pesar de que intento seguir pues la vida en México y tal, porque me sigo sintiendo bastante mexicana. Solo preguntarte, bueno, primero también agradecerte que lo hayas contado a través de las historias de las mujeres. Me parece que, aparte de lo que ya todas las personas viven en México, que es la violencia diaria y esa posibilidad de cualquiera pueda sufrir una historia inimaginable como esas que has contado, pero sí poner el énfasis, yo no sé si esto ha sido casual o simplemente porque habías conocido a esta amiga y tal, pero que bueno, agradecerte también ese punto de vista, ¿no? Porque trae otras cosas, ¿no? Esa escena de las mujeres en el circo, esa sororidad ahí, es que es algo que también a lo mejor de otro enfoque no hubiera aparecido, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecerte, pero preguntarte si lo habías buscado o te lo has encontrado. Sí, realmente no fue una decisión a priori, digamos, de pensar en hacer una peli de mujeres o de género, y me doy cuenta ahora, porque todo el mundo me lo ha dicho. Realmente no fue, eso sí no fue algo preconcebido, ¿no? Hay muchísimas cosas preparadas previamente al rodaje, pero pues no, Miriam es una chica, y luego, claro, yo decidí buscar a una madre, tal vez porque soy mamá también, y decidí buscar una madre que estuviera buscando a un hijo desaparecido. Y luego cuando llegué al circo, pues todas eran chicas, pero eso ya fue en el rodaje. Todas eran chicas muy fuertes y muy entrañables, y sin querer realmente se volvió una película de mujeres, de madres. Las dos también son madres, y de alguna forma hay un encuentro y un desencuentro, ¿no? Y una búsqueda del hijo. Yo creo que eso está un poco en mi inconsciente. Y sí, ahora me doy cuenta que es una película de mujeres, porque siempre me lo dicen, pero no fue algo consciente, la verdad.
Por desgracia vamos a tener que dejarlo aquí por hoy, pero lo hacemos con invitaciones. Primera invitación a que esta película tiene un segundo pase el martes por la tarde. Quienes veáis, si haya gustado o la recomendarían, por favor inviten a gente a venir a verla. Segunda invitación es que para todo el público, por favor, dejadnos un voto para el premio del público, que de verdad para nosotros es muy importante. Y luego tercero, invitarles a que mañana todos los que quieran conversar un poquito más con Tatiana o conocer un poco más de Documenta Madrid y la totalidad de su parrilla y programación, que acudan a la cantina, donde hacemos una mesa abierta de conversación con todos los directores que han exhibido o proyectado sus películas en el día de hoy. Tatiana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu película, por tu sensibilidad, por tu sensibilidad.